Ya estamos recibiendo aquí. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a proceder a iniciar con la transmisión. Ya estamos con el micrófono. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Pues nos da mucho gusto poderles compartir esta información. Antes de comenzar la transmisión del seminario, nada más les voy a platicar 2 o 3 cosas importantes. Bueno, me presento, soy Rubén Rodríguez del Departamento de Marketing de Analitech. Y bueno, cualquier duda, pues ya saben que pueden contactarnos a los correos, por aquí por el chat. Si quieren dejar alguna pregunta, las vamos a contestar al final del seminario. Y bueno, para platicarles nada más antes de comenzar el seminario, vamos a tener algunos otros eventos durante marzo y abril. Los que les podemos ir platicando todavía ya es otro webinar el 20 de marzo, que lo va a dar el especialista Eduardo Escamilla, el ingeniero Eduardo Escamilla. Este va a tratarse de las aplicaciones de las tecnologías de microondas para preparar muestras en los laboratorios farmacéuticos. Y vamos a tener uno el día 22 con un especialista de la marca Shimadzu, que también nos va a estar acompañando, que va a tratar está enfocado para laboratorios ambientales, sobre los pasos para analizar aguas residuales mediante la técnica del carbono orgánico total, y se va a hablar también un poquito de cómo cumplir con la norma 001, con las actualizaciones que ha tenido. También les comentamos que vamos a estar en la Expo Pharma, si quieren visitarnos, en el stand 104 y 108. Ahí también van a poder platicar con los representantes de la empresa. Y bueno, pues si nos quieren seguir en las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, ahí van a encontrar pues parte del blog, por ejemplo, que publicamos casi todos los días, muchas notas de actualidad en cuestión de ciencia y tecnología para laboratorios. También los eventos próximos que vamos a tener, ahí los pueden ver, invitaciones a los webinars. Tenemos también pues, algunos ebooks ahí gratuitos para ustedes. Entonces, pues si nos quieren seguir por ahí, también están invitados. Y si tienen alguna duda, pues estamos a sus órdenes. Y avanzando nada más, para platicarles un poquito rápidamente qué es Analitech. Nosotros en Analitech, pues ¿qué es lo que les podemos ofrecer a ustedes? Tenemos un amplio catálogo de marcas líderes en la parte de laboratorio para toda la instrumentación que ustedes necesiten, muebles. Tenemos equipos y consumibles para las técnicas de cromatografía de gases, gases masas, líquidos, líquidos masas, UV-Vis, absorción atómica, ICP, ICP masas, electroforesis, y todo esto de la marca Shimadzu, consumibles de la marca Reste, Green Scientific. Ahí lo pueden ver ustedes en la pantalla, High Purity y TSP. También tenemos una línea de ciencias de la vida, donde tenemos las marcas de Illumina, IDT, Biorad, House, y equipos de alta tecnología para digestión de muestras, marca Milestone, dilatometría, TGA, DMA, de las marcas NECH, analizadores de cianuro, marca OAI, y muebles de laboratorios muy buenos de la marca Kiwani, de muy buena calidad. Así como nuestro centro de servicio Regner, pues también está a sus órdenes para la operación de mantener siempre en operación su laboratorio, y tenemos ingenieros por todo el país para poderlos atender rápidamente. Entonces, ahora sí pasamos a lo que nos tiene aquí el día de hoy, que es la introducción a la cromatografía y los principios de validación de métodos. Solo para platicarles un poquito de la expositora el día de hoy. Ella es ingeniero Delia Serna. Ella estudió ingeniería en biotecnología en el Tecnológico de Monterrey, y también tiene su maestría en biotecnología ahí mismo. Y tiene bastante experiencia. Ya ha trabajado en el TEC de Monterrey, ha estado en la UNAM y ha participado en algunas publicaciones también.
Entonces, cualquier duda, por favor, no duden en preguntar. Se van a responder, como les comentaba, al final, para que nada más tengan un poquito de paciencia para no interrumpir la presentación. Lo haremos hasta el final. Pero ahí contestaremos sus dudas. Si no quieren preguntar por aquí, pues por correo o nos pueden llamar. Ahí tienen ya mi correo con todo gusto. Entonces, aquí les dejo con Delia para que pueda comenzar con la presentación. Gracias a todos. Buenos días. Bueno, como mi compañero igual mencionó, yo estuve trabajando en cromatografía, básicamente es mi experiencia de los últimos, desde que me gradué de la carrera, haciendo sobre todo desarrollos e implementación de métodos en alimentos y un poco en farma. Pero bueno, como dijo mi compañero, vamos a esperar las preguntas. Por favor, las voy a responder hasta el final de la presentación. La agenda, pues voy a explicar, este es un curso introductorio de la cromatografía y la validación. Todo este tema es muy amplio, entonces está más enfocado a las personas que quieren tener una idea de qué es lo que ocupan hacer, ¿no? Y que necesitan implementar una técnica de cromatografía, ya sea en su negocio, laboratorio, etc. Pues bueno, aquí tienen mis datos. Cualquier duda, estoy a sus órdenes con mi correo. Bueno, pues empezamos. ¿Qué es la cromatografía? Es la primera pregunta que todo el mundo hace, ¿no? En realidad, la cromatografía es una técnica de separación de las partes individuales de una mezcla. ¿Para qué nos sirve separar las partes individuales de una mezcla? Pues para purificar, identificar o cuantificar. Esto se ha vuelto muchísimo más importante de los últimos años para acá. Este es un ejemplo, el que ven aquí, de cromatografía en papel, en donde se va separando los diferentes pigmentos de una planta de acuerdo a sus propiedades. Entonces, un poquito de historia de la cromatografía. La cromatografía se empieza a utilizar desde los egipcios, pero en sí el término se empieza a acuñar en 1900, que es Michael Sweet, el que utiliza una columna de carbonato de calcio para hacer una cromatografía básica, ¿no? Y empezar a utilizarla como una técnica analítica, ¿no? En los 40 se desarrolla lo que son la cromatografía de gases, la de líquido-líquido, de intercambio iónico, se empiezan a experimentar a partir de esto. En los 50 se desarrolla el primer MASAS, detector de gases masas y separaciones gas-líquido. En los 60 se empieza a hacer lo que es el HPLC o la cromatografía líquida. Y también se empiezan a desarrollar las técnicas como la cromatografía de fluidos supercríticos, y es en los 70 donde aparece ya el MASAS aplicado a la cromatografía de líquidos. Entonces, ¿qué está sucediendo en la cromatografía, ¿no? Pues todos los compuestos en una mezcla tienen propiedades físicas y químicas que se pueden aprovechar para separarlos en sus respectivas familias o en sus componentes individuales. Es como un recordatorio, las propiedades físicas se pueden cambiar, son aquellas que se pueden cambiar, se pueden medir, perdón, sin cambiar la composición o identidad de un compuesto, como son la absorción, el color, la permeabilidad, temperatura, volumen, presión, etc. Las químicas, para poderlas medir, debe suceder un cambio en la composición o identidad de esta sustancia. ¿Cuáles son? Como la flamabilidad, la estabilidad química, la energía de combustión, la electronegatividad, solubilidad y el grado de ionización. Como podemos ver aquí a la derecha son ejemplos de partículas. Realmente estos son ejemplos muy sencillos de compuestos que tienen diferentes características, y estas diferencias en sus características son las que vamos a utilizar para poder hacer una separación.
No cambia nada. Perdón, me avisan que no se está escuchando. Ok, ¿me están escuchando? Por favor. A ver, chica. Ok, sí. Perfecto, ya me dijeron que sí escucha por ahí. Ok, bueno, seguiremos entonces, ¿no? Entonces, como les explicaba, estas características, estas diferencias en las características de los compuestos le dan propiedades diferentes, ¿no? Entonces, estas propiedades, de manera muy general, las podemos dividir en que hay moléculas no polares, que generalmente están compuestas por hidrógeno y carbono, pero que no exhiben momentos dipolares, ¿no? Son como los hidrocarburos de cadena lineal, como los enalcanos. Hay moléculas polares, que igual tienen una C y un H, pero tienen, además tienen nitrógeno, oxígeno, fósforo, algún halógeno. Entonces son como la acetona, los alcoholes, las aminas, incluyen interacciones dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno. O las moléculas polarizables, que son compuestos también con carbono y hidrógeno, pero tienen uniones insaturadas, como los alquenos, alcanos o los compuestos aromáticos. Perdón, un momento, por favor. Ya, perdón. Ok. ¿Cómo sucede esta separación? ¿No? Los componentes de nuestra mezcla se van separando a medida que son transportadas por una fase móvil. Aquí me gusta mucho esta imagen porque se puede ver a través del vidrio cómo se va separando los componentes de una tinta negra a través de una fase móvil y una fase estacionaria, ¿no? Esta se logra porque la movilidad de cada compuesto pues, depende del equilibrio entre la distribución de la fase móvil, del compuesto en la fase móvil y en la fase estacionaria. Y esta separación se puede dar en función de las propiedades físico-químicas de cada uno de los compuestos en nuestras mezclas. Aquí vemos cómo va, si no me recuerdo, es una tinta negra que se va a ir separando poco a poco conforme va la fase móvil goteando a través de la fase estacionaria. Aquí la fase estacionaria es alguna sílica, un carbonato de calcio. No sé si lograron ver de este lado. Acá, aquí en la parte de abajo, podemos ver cómo antes hacía una cromatografía con donde la cromatografía se hacía en una columna o en una torre, ¿no? Casi del tamaño de la persona. Ahí lo vemos, de hecho, en una escalera. Entonces, esto va mejorando a través del tiempo y se empiezan a separar lo que son las técnicas cromatográficas, ¿no? Hay diferentes tipos de técnicas cromatográficas, lo que son la cromatografía líquida, o por sus siglas en inglés, cromatografía líquida de altas presiones, High Pressure Liquid Chromatography, con detector de masas, la cromatografía de gases, con detector de masas, la cromatografía iónica, la de capa fina, la de fluidos supercríticos, la extracción en fase sólida, es una cromatografía. Siguen siendo cromatografías, aunque la instrumentación es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, en la extracción de fase sólida venden los cartuchos de separación, ahí estás haciendo una cromatografía. Bueno, entonces, todas estas técnicas tienen ciertos denominadores, ¿no? Cosas comunes entre ellas. Entonces, ¿qué ocupo para hacer una cromatografía? Ocupas lo que es un solvente o acarreador, que es el gas o líquido que fluye por todo el sistema. Ocupas una manera de inyectar tus analitos a tu muestra, de introducir la muestra al sistema. Tus analitos son los compuestos de interés a analizar. La fase estacionaria, que se conoce
como columna, que es el material de soporte que sirve como base para separar tus analitos de interés, tu detector, que es el que mide la presencia de los analitos de acuerdo a una propiedad física y o química en particular. Y manda, el detector lo que hace es mandar la señal a un analizador, ¿no? Transforma la señal y la manda a un sistema de datos para cambiarla a una interfase de usuario donde se puedan interpretar estos datos. Aquí a la derecha pueden ver que tengo la bomba por fuera, porque no está dentro del sistema, porque no todos los sistemas cromatográficos ocupan una bomba, por ejemplo los de gases, ¿no? Pero los de líquidos sí, para poder hacer fluir su solvente por todo el sistema. Entonces ahorita nos vamos a enfocar en lo que es las dos técnicas más utilizadas de cromatografía, que es la de gases y la de líquidos. Entonces, por ejemplo, en un cromatógrafo de líquidos tenemos lo que es el solvente. Como son líquidos, tenemos la bomba, tenemos una manera de inyectar nuestros analitos, una columna, un detector y un sistema de datos. Estos, como pueden ver acá arriba, son iguales para todos los sistemas. O sea, son partes importantes del sistema cromatográfico. Pero para cada uno de estos hay un abanico de posibilidades. Para cada una de estas partes individuales del sistema hay un abanico de posibilidades. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. Los sistemas de HPLC generalmente se manejan en dos modos, lo que podemos llamar modos, ¿no? Que es isocrático o de gradiente. Isocrático, ¿qué quiere decir? Que el flujo y la composición del fluido va a ser igual a través del tiempo de nuestro análisis. Y gradiente quiere decir que esta composición va a ir cambiando, ya sea por, aquí tengo un ejemplo de donde cambia el porcentaje de uno de los solventes, pero también puede ir cambiando en flujo. El otro sistema cromatográfico más utilizado, o más bien es el más utilizado a nivel mundial, es la cromatografía de gases. Como pueden ver, también tiene los mismos elementos que el HPLC. Cambia. ¿Por qué? Porque el estado de la materia que estás analizando cambia, pero al final siguen siendo los mismos elementos. Tienes un solvente que en este momento, en lugar de ser líquido, pues es un gas, un cilindro de gas. Tienes una manera de hacer una inyección de tus analitos. Tienes una columna, un detector y un sistema de datos. Entonces dicen, no, pues la cromatografía de gases es muy diferente a la de líquidos. Cada uno de sus componentes cambia y tienes que tener diferentes consideraciones, sí. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, el estado de la materia pues es diferente, pero en realidad lo que está pasando dentro de la columna, que es lo que nos interesa, es muy parecido, ¿no? Entonces, la cromatografía de gases se utiliza en modo ya sea o de flujo o de presión constante y hacen un gradiente de temperatura en lugar de un gradiente de tipo de solvente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí cuando tenemos constante la presión y aumentamos la temperatura, para mantener constante la presión, pues cambiamos de flujo, ¿no? O cuando queremos mantener constante el flujo, cambiamos la presión. Una de las preguntas que más me hacen, ¿por qué GC? ¿Por qué cromatografía de gases y por qué cromatografía de líquidos? La respuesta tiene que ver con los compuestos como se encuentran a nivel en la naturaleza, ¿no? Entonces, más o menos la cromatografía de gases, aunque es de las más utilizadas, solo el 20 o 30% de los compuestos son
volátiles, lo que nos lleva a que sea posible separarlos y detectarlos por cromatografía de gases, y 2, aguantan las temperaturas que ocupas utilizar en un cromatógrafo de gases, que generalmente son muy altas, arriba de 200 grados centígrados. Y un HPLC, pues todos los demás compuestos que no son volátiles, entre el 80 y el 70%, los puedes ver por líquidos. Hay compuestos que los puedes hacer lo que se le conoce como derivatizar, o hacerle un cambio químico, o pegarle alguna etiqueta química a tu compuesto para que sea convertirlo y hacerlo en volátil, que era lo que se hacía hace algunos años. De hecho todavía se sigue haciendo para muchos compuestos. Pero si ya tienes una manera y de analizarlo en su forma más original, mediante HPLC, pues es mejor, ¿no? Porque además muchos de estos compuestos son termolábiles, o sea, no te aguantan las temperaturas que utilizas para la separación y detección en un cromatógrafo de gases. Entonces, ¿qué tengo que considerar cuando estoy pensando en implementar una muestra o una cromatografía? Primero que nada, ¿qué es lo que queremos analizar? ¿No? ¿Cuál es nuestro extracto? ¿Por qué? Porque ahora sí que toda la materia son químicos, y nosotros tenemos que definir cuál va a ser mi matriz de origen, si va a ser sólida, líquida, gaseosa, cómo voy a procesar mi muestra, cuál va a ser mi proceso de muestreo, de homogeneización, si ocupo hacer diluciones o concentraciones, cuál va a ser mi proceso de extracción, cuáles solventes o técnicas voy a utilizar, si tengo esa capacidad en el laboratorio. ¿Por qué? Porque generalmente el extracto o crudo, como se le conoce en cromatografía, viene compuesto de cosas que nos interesan y no nos interesan. ¿Por qué es bien importante definir esto? Porque para el mismo producto, aquí tengo el ejemplo del plátano, ¿no? Y sus ingredientes naturales, ¿no? Yo, por ejemplo, si quiero analizar azúcares, todo lo demás es un contaminante, no me interesa. Si quiero analizar ácidos grasos, bueno, entonces le tengo que quitar los azúcares, o los colorantes, o los saborizantes. Entonces necesitamos saber qué nos interesa, porque nuestro extracto crudo va a venir con todo esto, ¿no? Y es bien importante poder separarlo para poder, incluso antes de meterlo al equipo, tener una buena detección y cuantificación de lo que queremos hacer. Entonces, las muestras o los analitos. Esto es básico, ¿no? O sea, ¿qué tipos de compuestos me interesan? No, pues es que quiero ver todos los compuestos del tomate, así como el ejemplo del plátano, ¿no? Pues es que si lo quieres ver todo, no lo puedes ver en primera, no lo puedes ver todo con una sola técnica, ¿no? O necesitas saber cuál es la característica de los compuestos que tienes, ¿no? O que quieres, te interesan, ¿no? ¿En qué cantidades se encuentran? Porque igual y su extracción es muy fácil, pero si naturalmente se encuentran en cantidades muy bajas, aunque tu extracto sea fácil de hacer, tu detector no lo va a poder ver porque no tiene la capacidad para ver cantidades tan bajas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que consideremos desde el principio qué analitos, o sea, qué compuestos queremos detectar, en dónde van a estar y en qué cantidades se encuentran generalmente. Yo sé que precisamente, sobre todo en investigación y desarrollo,
dices, es que para eso voy a hacer la investigación, ¿no? Para saber qué hay y cuánto se encuentra. Bueno, si no tienes una información base, para eso se hace una búsqueda bibliográfica inicial. Para saber los rangos que tú te debes esperar en la matriz que vas para el analito y la matriz que te interesa analizar. Entonces, ¿qué tengo que considerar de los analitos, ¿no? Para saber si utilizo cromatografía de líquidos o de gases, ¿no? Primero que nada, si son volátiles. Si no son volátiles, pues ni modo, o sea, es mediante líquidos. Si lo son, pues se puede mediante los gases, y su polaridad, si son hidrofóbicos o hidrofílicos. Hay unos que se pueden, como les mencioné hace rato, que haciéndole derivatizaciones se pueden analizar por una u otra técnica, pero no son todos. Aquí es donde volvemos. ¿Qué es lo que me interesa analizar? Un momento, por favor. Ya. Pues bueno, esta grafiquita me gusta mucho porque te da una idea de qué técnica utilizar para muchos de los compuestos de interés, ¿no? Académicos e industriales. ¿Ok? Entonces, otra cosa que tenemos que... Ya sabemos qué queremos analizar y de dónde viene, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a extraer los analitos o los compuestos de interés? Depende mucho de nuestro compuesto. Entonces, por ejemplo, en la parte de alimentos, depende de lo que quieras, va a ser la mezcla ideal de los solventes a utilizar. O sea, si quieres extraer flavonoides o saponinas o ácidos grasos, todos estos tienen un procedimiento y unos solventes determinados, ¿no? Hay que saberlos. ¿Por qué? Hay que tenerlos definidos, ya sea, si tú no sabes, busca en la literatura, no busques, realmente no intentes descubrir el hilo negro, como le decimos por acá, porque es muy probable que, sobre todo en la parte de los alimentos, ya hay muchas cosas que están desarrolladas, entonces puedes iniciar desde ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad queremos crear una muestra antes, incluso, todo esto es antes de entrar siquiera a un equipo de cromatografía, que tenga en la medida de lo posible solo lo que nos interesa. Esto es imposible para fines prácticos, ¿no? Pero quitarle todo lo que no nos interesa y dejarlo lo más limpio posible. Para esto existen muchas técnicas de laboratorio, de concentración, de separación, que aquí no es son cada una de estos pasos tiene un abanico de posibilidades diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesa también qué fase móvil o qué solvente voy a utilizar para dejar mi muestra lista para el equipo? ¿Por qué? Porque la columna, que ahorita vamos a hablar más de ella, depende mucho de los solventes que le puedas meter. Si tú le metes un solvente para la cual tu columna no está hecha, no puede, no se lo puedes meter, tu columna la vas a echar a perder. Se colapsan. También lo que puede suceder es que suba mucho la presión y no te deja hacer el análisis. Entonces hay que tener bien claro, por ejemplo, qué mezclas de solventes podemos hacer y cuáles no, para extraer tus compuestos y para usarlos en tu equipo. Entonces, por ejemplo, eso es para líquidos. Para gases,
Generalmente se utilizan tres tipos de solventes. En líquidos, si se fijan, hay muchos, ¿no? Y hay muchísimas combinaciones. En gases es menos la variedad, pero cada uno de estos tiene diferentes pros y contras, ¿no? Generalmente se utiliza el nitrógeno, el helio y el hidrógeno. Esta es una gráfica de la eficiencia de cada uno por su velocidad lineal. Entonces, las personas en sus análisis generalmente utilizan el nitrógeno por ser el gas más barato. Y está bien. El problema es que el nitrógeno tiene una ventana de eficiencia muy corta. Si tú tienes una buena separación de tus compuestos en cromatografía de gases, no vas a poder optimizar mucho tu método porque se te van a empezar a juntar los picos, ¿no? El helio es el segundo más utilizado. Tiene una ventana de eficiencia más larga, más amplia, y nos ayuda a poder optimizar nuestros procesos, a hacer nuestros análisis en tiempos más cortos. El hidrógeno, en teoría, es el mejor, pero la gente no le gusta usarlo porque una, es el más caro, y dos, le tienen miedo, ¿no? Entonces, casi no lo utilizan. He visto muy pocas industrias de investigaciones que lo utilizan, pero ya depende de hasta del presupuesto que tengan, ¿no? Para usar el gases, ¿no? El hidrógeno tiene una ventana mucho más amplia para hacer una buena separación. Aquí en esta gráfica tenemos, creo que no les dije al principio, la altura de los platos teóricos y la velocidad lineal. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que estas curvas, entre más abajo, es mejor tu eficiencia de separación. O sea, tus compuestos se separan mejor. Entonces, estos son generalmente los solventes más usados para los gases, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que todos estos solventes, tanto en líquidos como en HPLC, en gases, perdón, estos solventes tienen que ser grado cromatográfico, ya sea HPLC o grado de cromatógrafo de gases. ¿Por qué? Porque los gases de menos pureza tienen partículas sólidas que te pueden llegar a tapar los equipos y, en el peor de los casos, y columnas. Entonces, es bien importante que para los solventes siempre tengas en cuenta, si nunca has visto una cromatografía, que tus solventes tienen que ser HPLC o GC grado cromatográfico. ¿Esto qué implica? Pues un mayor costo. No son extremadamente caros dependiendo del proveedor, pero hay más caros, hay grado masas, y otros grados de pureza, pero sí por salud de tu sistema siempre hay que utilizar solventes o acarreadores grado cromatográfico. Entonces, ya lo pasamos a lo que es la columna, ¿no? ¿Qué tengo que considerar? Mi columna. Tu columna es la parte más importante de tu sistema. Es donde se da la separación. Si no tienes columna, no puedes hacer nada, aunque tengas el equipo, ¿no? Ahora, hay muchos tipos de columnas. ¿Cómo decido cuál es la mejor columna para mi análisis, no? Primero que nada, otra vez nos vamos desde el principio. ¿Cuáles son mis compuestos de interés? ¿Qué me interesa analizar? ¿Y en qué matriz viene? Esa es la primera consideración, ¿no? Y después es compatible con mi fase móvil. Aquí les pongo unos ejemplos de columnas. Por ejemplo, este es de gases, estas dos de acá, y estas son columnas de líquidos. Si pueden ver, vienen en muchos tamaños, longitudes, tanto en gases como en líquidos, ¿no? Y materiales. Lo vamos a ver un poquito más. Espérame, denme un minuto.
Ok. Entonces, ¿cómo se conforma la columna? Mucha gente no entiende que las columnas, les dices, es que la columna es la parte más importante de tu sistema. Ah, sí, qué bueno. No. ¿Por qué es tan importante? Porque ahí es donde viene la fase sólida o la fase estacionaria de la que hablábamos hace rato, donde se va a hacer tu separación. Entonces, ¿cómo están conformadas? Y mucha gente no lo entiende porque no se imagina cómo está conformada una columna. Entonces, voy a platicar rápido cómo están conformadas, ¿no? En líquidos, es una tubería literal que tiene el empaque, es el material de tu columna, el cual te va a dar la separación. Tiene unas tuercas, unos cuerpos de ajustes y todo esto es para atornillar las líneas que vienen de tu HPLC, tanto para el inicio y para el final, ¿no? Pues es el empaque, la tubería, tiene unos frits aquí. Este es un frit. ¿Qué es un frit? En HPLC, y también, básicamente es no un tapón, es un filtro, ¿no? Estos ya vienen, actualmente tú no se los puedes quitar, o no se los deberías de quitar, vienen internos en cada columna, para tratar de proteger tu empaque, ¿no? Entonces, y luego viene la tapa o el cuerpo de ajuste. Originalmente hay de muchos tipos de columnas, hay de vidrio, de plástico, lo que se conoce una aleación de PIC, pero las más utilizadas en los últimos años son de acero inoxidable. Aquí es un zoom un poquito más completo. Tienes tu empaque, tu columna con su frit, la tuerca externa y el cuerpo de ajuste, y aquí entra la línea de tu HPLC, ¿no? Entonces, estos tienen, cada una de las columnas, estos tornillos que se ven acá, bueno, en las de vidrio y en las de plástico se los podías quitar, pero en las de acero inoxidable no. Y pueden tener varios niveles de protección. Estos, cuando están internos en la columna, les llaman frits, pero cuando tú los puedes cambiar, le llaman guardacolumnas, como este de aquí. ¿Qué es un guardacolumnas? Un guardacolumnas es, ahora sí que un pedacito de columna, de empaque, que sirve como filtro para tu columna. Antes de tu columna, ¿por qué? Porque las columnas generalmente son caras, están como alrededor de los 10,000 pesos. Entonces, si tú tapas o destruyes tu columna, pues es caro, ¿no? Entonces, la recomendación es que le pongas un guardacolumnas antes de tu columna, y de esta manera proteges de cambios físicos o químicos el corazón de tu sistema, ¿no? Si se te tapa por algo, tapas el guardacolumna, y aunque no son baratos, cuestan como una 10ª parte de lo que es la columna. Entonces es más fácil cambiar tu guardacolumna que tu columna. Estos paquetitos generalmente vienen en lo que se conoce como holder de columna. Es básicamente lo que sostiene el empaque para colocarlo antes de la columna y poderlo atornillar, ¿no? Con tornillitos de plástico. ¿Cuáles son los parámetros importantes de una columna de HPLC? Bueno, de las columnas en general, la longitud y el diámetro interno. ¿A qué se refiere en tu columna con la longitud? Literalmente el largo de la tubería del empaque. No incluyen lo que es los tornillos, ¿no? Sobre todo en las metálicas. Y el diámetro interno. También, otra característica es lo que se llama la porosidad, que es el espacio que hay entre tus partículas, y el tamaño de las partículas del empaque dentro de la columna, ¿no? Aquí tenemos unas fotografías, por ejemplo, de
sílica de 500, 1000 y 1500 Armstrongs. Entonces, perdón. Tenemos un problema técnico por aquí. Perfecto. Ya. Perdone. Bueno, en lo que iba. Entonces, hay diferentes tamaños de partícula. Esto te puede ayudar, y de porosidad. Esto te puede ayudar en lo que es la separación de tus compuestos. Ok, para las columnas de gases, hay dos tipos de columnas en general. Las columnas empacadas y las columnas capilares. Las columnas empacadas antes se utilizaban mucho, ahora cada vez se utilizan menos, pero todavía hay aplicaciones en las que se usan, sobre todo en industrias de polímeros y síntesis y así. Había de vidrio, metal y acero inoxidable. Generalmente son de longitudes cortas, hasta 10 metros, tienen diámetros internos más gruesos y permiten flujos de 10 a 60 mililitros por minuto, dependiendo del proveedor. Las presiones son alrededor de 10 y 90 psi y tienen una capacidad grande de pico, ¿no? De carga de compuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo están conformadas? Tienen un recubrimiento de polímero o metálico, y estas empacadas se parecen a las de líquidos, en las que sí tienen partículas, que tienen un empaque de sílice, y en la que alrededor tienen una fase, anexada a la fase estacionaria. En las columnas de gases, conocidas como columnas capilares, se difieren porque estas generalmente tienen mayor longitud, de 5 a 100 metros, diámetros más amplios, de 100 a 530 micrómetros, tienen un grosor de película. Lo que sucede es que estas no vienen rellenas, vienen recubiertas el interior de la columna. Entonces hay un grosor de esa película, tienen un recubrimiento de polímero, un empaque de sílice y su fase estacionaria. Se conocen, dependiendo de el recubrimiento, es el tipo de columna que tienes, si es puro líquido, si tiene un empaque de sílice fundido, si tiene un soporte sólido recubriendo el interior de lo que es la columna, o tiene lo que es una fase estacionaria con partículas sólidas, ¿no? Lo que mucha gente no sabe es que las columnas capilares de gases también tienen lo que es, se conoce como un guardacolumnas, así como en líquidos, ¿no? Estos literalmente son pedazos de columnas que no tienen la fase estacionaria, que es la parte activa de tu columna, pero que te ayudan a, si tú estás metiendo muestras líquidas a un gases, si tienes partículas sólidas, que se queden en tu guardacolumnas, ¿no? Y así proteges tu columna de que se te esté tapando. Y así vas. Una práctica muy común en las columnas capilares en gases es que cuando se tapan, las vas cortando. Como tienes tanta longitud de dónde hacer el análisis, entonces lo que hacen es que las van cortando, pero eso, pues al final lo que estás haciendo es cambiando las dimensiones de tu columna, y eventualmente puedes cambiar tu análisis, ¿no? Entonces, por eso es recomendable poner un guardacolumnas. Aquí las cortan, y dependiendo cómo las corten, luego a veces aparecen fugas en tu sistema. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en las columnas? ¿Por qué? Porque otra vez es la parte más importante de tu sistema cromatográfico. Es donde se van a dar las interacciones que van a separar tus analitos, ¿no? Entonces, a cada una de estas partículas que hay dentro de tu columna se le pueden añadir o agregar grupos funcionales diferentes que le dan propiedades diferentes a tu columna, ¿no? Pueden ser en líquidos, por ejemplo, pueden ser C18, C8, feniles,
nitratos, triazoles. Entonces, dependiendo qué grupo funcional tenga, es la polaridad que tiene tu columna, y entonces eso hace que es el tipo de cromatografía que se está utilizando. ¿Cuáles son los tipos o modos? Son la de fase normal, fase reversa, de intercambio iónico y exclusión por tamaño. Fase normal es, ¿qué quiere decir con esto? Que la fase estacionaria es polar y la móvil es no polar. La fase reversa es al revés. La fase estacionaria es no polar y la fase móvil es polar. El intercambio iónico es generalmente para compuestos infotéricos. La exclusión por tamaño por imprimación en gel, literalmente, o bueno, generalmente no hay una unión química entre los anilelitos, es más bien una separación física. Las de gases, por ejemplo, el soporte de empaque de la columna otra vez es la parte más importante, y generalmente estos vienen con siloxanos, una cadena de siloxanos o ciarilenos, y dependiendo el porcentaje, por ejemplo, dicen 5 siloxano, ¿no? Es el 5% de sitios de siloxano y el balance es metilos, o fenilos, o cianopropilos, y así, ¿no? Generalmente cada uno de los distribuidores de columnas tiene su manera diferente de llamarles, pero al final las bases y los grupos funcionales pues no cambian, ¿no? Dependiendo ya la aplicación de lo que se tiene. También puede ser de politeneglicol. Y por ejemplo aquí les pongo las fases estacionarias más utilizadas, tanto en líquidos como y sus aplicaciones, como en gases. Por ejemplo, la sílica se considera fase normal, puede separar compuestos orgánicos simples, diglicéridos, ceramidas, las aminos, pues separar lípidos, péptidos, proteínas, los sulfonatos, iones inorgánicos, sirven para separar iones inorgánicos, aminas, nucleótidos, péptidos también, polímeros de carbohidratos. Las de gases también. Las más utilizadas son las de polidimetilsiloxano o las de 5-fenilpolidimetilsiloxano. Aquí son las temperaturas máximas que aguantan, de 350 grados. Esto ya depende mucho del proveedor que te da de la columna, ¿no? Entonces aquí hay unas aplicaciones comunes. ¿Y por qué se da la separación? Pues porque tus compuestos de interés, tus analitos, tienen una afinidad, ¿no? Ya sea en líquidos o en gases, por la fase estacionaria, entonces hace que se retengan, que se queden ahí lo suficiente para que se dé una separación. Por ejemplo, en el ejemplo aquí de gases, podemos ver que hay más cuadritos que triangulitos, entonces los triangulitos no se detienen tanto en la fase estacionaria y salen primero. Es lo mismo que sucede en los líquidos, ¿no? Pero con la diferencia que pues aquí hay más sitios de interacción en una columna empacada. Y entonces tienes lo que se conoce como un cromatograma, donde el primer pico es el pico de menos retención o que menos afinidad tiene con tu fase estacionaria de tu columna. Entonces, las columnas, ¿cuáles son los parámetros más importantes, ¿no? Tu parámetro más importante es tu resolución. ¿Para qué quieres una columna si no te separa tus picos, ¿no? Entonces, la separación de estos picos, la resolución es la separación de los picos en términos de sus respectivos anchos de picos en la base. Y entonces tienes la ecuación fundamental de la resolución, que tiene 3 grupos importantes, lo que es la eficiencia, la selectividad y la retención. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? La retención creo que es el más fácil de entender, que es el tiempo que se tarda tu compuesto en pasar por tu sistema o tu columna,
¿Por qué? Porque aquí en los cromatogramas generalmente el eje de las X es el tiempo de retención y el eje de las Y es la señal, cualquier señal que te dé tu detector. Entonces, la selectividad es lo que se conoce como la capacidad de tu columna de separarte dos picos de una que estén completamente bien separados. Si se fijan, aquí están separados completamente porque llegan a lo que se conoce como la línea base, y aquí no, aquí en la parte de la base están como mezclados, ¿no? Y la eficiencia es qué tan ancho o delgado esté tu pico. Estos son los parámetros que se tienen que tomar en cuenta para determinar la vida de una columna, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la quieres calcular, esta es la ecuación rápida de la resolución. Es todo está determinado en tiempo, porque es el tiempo del ancho del pico y el tiempo de retención donde sale, ¿no? Entonces, estos números tienen que dar un valor de 1.5 mayor, y esto nos asegura que tus picos están separados, pero tu objetivo a la hora de pensar en un método cromatográfico es tener una resolución óptima, o sea, una buena separación de picos en el menor tiempo. Entonces, tienes que encontrar el balance. La eficiencia es lo que se conoce como el número de platos teóricos, ¿no? Entre mayores este número, es mejor la calidad de la separación. ¿Qué quiere decir? Que tu pico está más delgado. Generalmente este número se usa para establecer la eficiencia de la columna en un método determinado. Y si el valor baja por ejemplo, en control de calidad, si el valor baja de un límite establecido, generalmente eso te da la pauta para cambiar de columna, ¿no? La selectividad, o lo que se conoce como el factor de separación, es ahora sí que la afinidad que tiene tu compuesto por el tipo de fase estacionaria que tiene tu columna. Otra vez, aquí están los cálculos. Tiene que ser mayor a 1, ya que si no lo fuera, pues tienes estos dos picos que están coeluyendo. Y bueno, la retención o el factor de capacidad. Esto lo afectan tanto las propiedades químicas, físicas, la limpieza o complejidad de tu muestra, el flujo, la temperatura, el pH del sistema, por ejemplo, en los líquidos. Para cambiar esta retención hay que cambiar la fuerza de la fase móvil, ¿no? La cantidad de solvente orgánico en la mezcla en líquidos o el flujo tipo de gas en la cromatografía de gases. Por ejemplo, esta imagen me gusta mucho porque explica mucho ilustra muy bien lo que es el factor de capacidad, ¿no? Entonces tú tienes tu muestra y si tienes un factor de capacidad grande es porque tu muestra le gusta mucho tu fase estacionaria, y si tienes un factor de capacidad pequeño es porque de plano no entra en tu fase, ni siquiera entra en tu fase estacionaria, y entonces atraviesa tu columna de una manera más rápida. Y ahora llegamos a otro ahora sí que el hígado de tu sistema. Si la columna es el corazón, el hígado es tu detector. Un momento, por favor. Bueno, ¿cuál es este hígado? Pues es tu detector, ¿no? ¿Qué tengo que considerar ya sea para la compra, para hacer mi análisis? ¿Cuál es el mejor detector para mi analito? ¿Qué propiedades tiene mi analito que se pueden observar en el detector? ¿Qué cantidad de compuesto ocupo analizar? ¿Por qué? Porque puede ser que el compuesto de interés no dé respuesta o señal en el detector que tienes. Y aunque tengas una buena separación, pues nunca lo vas a ver. Entonces, los detectores más utilizados en gases son el de ionización de flama, el FID, el de conductividad térmica, el de captura de electrones, ionización de flama alcalina y los masas. Aquí viene el rango que utilizan y los límites de detección. El FID, les dejo más o menos cómo es el que más se utiliza, cómo funciona.
Las desventajas son que es destructivo y algunos compuestos no dan muy poca señal o nula en este detector. ¿Por qué es destructiva? Porque pues todo se quema, ¿no? Entonces ya no puedes recuperar tu analito. Los detectores para líquidos, tienes que considerar lo mismo. Los más usados son el UV visible y el PDA, el electroquímico, el índice de refracción, el de fluorescencia, la dispersión de luz, y también hay masas. Tienen diferentes tipos de límites de detección y obviamente pues son capaces de ver diferentes compuestos, ¿no? Generalmente el más utilizado es el de UV o el de detector de onda variable. Y bueno, aquí en realidad puedes ver casi de todo. ¿Qué más? Ah, sí. Detector. Bueno, tienes una lámpara que pasa a través de una rendija de difracción y tienes una rendijita que selecciona la absorción, ¿no? El rango de absorción de interés, y lo compara con una referencia, y la diferencia entre la referencia y lo que sale de tu muestra, pues es la señal que te da el equipo. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Como les había comentado, es un cromatograma, donde el eje de las X es tiempo, el eje de las Y es la señal del detector, ya sea en microvoltajes, en absorción, en fluorescencia. Por ejemplo, en gases, este es un cromatograma típico de gases y un cromatograma típico de líquidos. Realmente en gases los cromatogramas son mucho más limpios, precisamente porque no hay tantos compuestos que sean volátiles, y los de líquidos no se ven tan limpios, ¿no? O sea, los picos, tú quieres que un cromatograma sea lo más, que un pico y una separación sea lo más delgado y alto posible. Aquí generalmente no se da, pero esto es intrínseco esto puede ser optimizable en líquidos, sí, pero también hasta cierto punto, porque es intrínseco de la capacidad, ¿no? De la técnica de líquidos. ¿Qué aplicaciones tienen? Pues en control ambiental, de aguas residuales y pesticidas en agua, suelo y aire, en contenido de contaminantes como el Vitex, los hidrocarburos aromáticos, solventes y polvo en aire. Control de calidad, cualquier industria que tenga control de calidad puede tener en productos farmacéuticos, alimenticios de limpieza, frenos, catéteres, tecnología de alimentos y productos naturales para la caracterización y elaboración de los productos, para la química forense, en el análisis antidoping, el alcohol en sangre y los adulterados de los alcoholes, en la farmacéutica, para los contaminantes, la pureza de las materias primas, los productos terminados, los estudios toxicológicos, productos de transformación, residuos de esterilización e instrumentación médica, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que determinar desde un principio? ¿Cuál es el objetivo de un método analítico? Pueden ser varias, ya sea separar y cuantificar, o determinar impurezas, purificar, ver identidad, o ¿para qué ocupo mi método analítico? ¿Sabes qué? Tengo un lote y necesito ver si lo embarco o no lo embarco, por ejemplo, para tomar de decisiones, para ver qué tan productiva está siendo mi empresa, para tener una confiabilidad en mis productos. Hay que determinar eso desde un principio, porque hay diferentes tipos de métodos analíticos. Lo que son los métodos internos, que son cuando son usados cuando no se cuenta con algún método oficial. Un método no normalizado, que es cuando los métodos obtenidos son métodos obtenidos de publicaciones científicas, o que son métodos normalizados, pero no están utilizados para lo que se diseñaron. O los métodos normalizados son, por ejemplo, en México las normas oficiales o las normas mexicanas, los internacionales son los de la OAC, EPA, UCP, la
farmacopeas de Inglaterra o de Estados Unidos. Entonces, los normalizados, cuando tú aplicas un método normalizado, tienes que verificar que funciona de acuerdo a los parámetros establecidos en tu laboratorio. Pero cuando utilizas, un método no normalizado, tienes que validar ese método. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que tú puedas tener una mayor confianza en tus resultados. ¿Qué tengo que validar? Me dices, ¿validar? ¿Qué debo de validar? Bueno, generalmente se valida lo que es el equipo, tanto el hardware, el software, las calibraciones y calificaciones, ¿no? La calibración es, por ejemplo, cada módulo de tu equipo se calibra, y la calificación es cuando pruebas todo el sistema completo. Entonces, ¿qué tengo que validar también? Pues ahora sí que el método. ¿Qué cosas del método? Pues el personal, la integridad de las muestras, las condiciones ambientales, los patrones de referencia que utilizas. Todo esto depende de a qué regulación te quieras someter o no. O si no te vas a someter porque solamente quieres validar de manera interna, pues qué parámetros vas a poner, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Esto sí funciona bien y esto no funciona bien. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues creamos lo que es un plan maestro de validación. Empezamos con las actividades prevalidación, que son la definición de los parámetros y los alcances y las limitaciones de tu técnica. Realmente esto se basa mucho en búsquedas bibliográficas. Después haces la preparación, la revisión y la aprobación de un protocolo. Ejecutas ese protocolo con una o varias personas y se analizan esos datos, se hace un reporte de validación y vemos si entran o no dentro de los parámetros que elegiste desde el principio. Y se vuelve a hacer, esto se tiene que, generalmente las validaciones tienen límite de tiempo, no es algo que ya validé una vez, ya no lo tengo que validar. Dependiendo la regulación que quieras seguir, a veces es un año, a veces son 3, son 5, esto cambia mucho. Por ejemplo, para la norma USP la 34 te piden, dependiendo si es tu producto terminado, si estás viendo impurezas en los fármacos o los metales pesados o características de desempeño del equipo, te piden este tipo de características de desempeño analítico, que son la exactitud, precisión, especificidad, si quieres ver los límites de detección, cuantificación, si tu método tiene una linealidad, un intervalo, un rango de coeficiente de variación. Dependiendo del producto, es cuáles de estas características sí necesitas cumplir y cuáles no. Y esto cambia por método, o sea, estas determinaciones o características cambian por método, por muestra, por determinación. Entonces ahora sí que depende mucho de lo que tú quieras hacer, hasta dónde quieres llegar y qué tan estricto quieres ser, o si quieres ser o necesitas ser para tu método. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Las preguntas, estamos en sesión de preguntas. Espero que haya sido clara. Aquí hay 5 comentarios. Bueno, aquí también hay uno. Okay. En cualquiera de los dos. Hola, ahorita estoy leyendo las preguntas. Un momento, por favor. Ok. Ok.
Un momento. Dice, aquí hay, si se usa un detector PDA, es conveniente dejar la longitud de onda de analítica y de referencia en todo su rango, o cambiar la longitud de onda en el tiempo que se espera un componente que absorba a diferente longitud de onda. A ver, creo que fue de Fernando Hernández. Si entendí bien la pregunta, es si tú, por ejemplo, tienes un detector de longitud de onda variable, generalmente es para los que no saben, estos detectores te permiten hacer un escaneo en los nanómetros, ¿no? Como de 190 a 700 o 1100, o a veces hasta más, dependiendo de tu modelo. Y de lo que entiendo que me estás preguntando es que si tú puedes, que si es más conveniente, no sé, por ejemplo, si tu compuesto sale al minuto 5, dejar, y tu análisis es de 10 minutos, si dejar la detección, o sea, si dejar el detector, ahora sí que haciendo la detección durante esos 10 minutos o solo a los 5 minutos donde esperas tu compuesto. Yo te diría que es los 10 minutos. ¿Por qué? Porque creo que no, quizá no quedó tan claro, pero que no salga o que no lo veas en tu detector o en el minuto que tú esperas tu compuesto, no significa que no esté presente en tu muestra. Entonces, y generalmente los softwares y los hardwares actuales te permiten sin ningún problema dejar tu método, tu detector, ahora sí que encendido o haciendo el escaneo de los datos durante la longitud de tu método. Ahora también depende de qué tan largo sea tu método. Hay métodos de 10 minutos, hay métodos de 60 minutos, entonces ya depende mucho. Pero la recomendación general para los equipos actuales es déjalo encendido. O sea, si tu equipo lo da, déjalo encendido. Ok, existen pesticidas que no se pueden ser detectados por HPLC o GC. Creo que sí, la verdad no me los sé todos, pero estoy casi segura que sí. Entonces depende, si tu interés son los pesticidas, generalmente no los hacen, de hecho, generalmente los analizan con detectores de masas para poder ver la mayor cantidad de pesticidas, que es la preocupación principal, ¿no? Aquí, mira, aquí me preguntan para dudas específicas, que dice, para analizar organofosforados en agua, sedimentos y tejido, ¿qué solventes es mejor utilizar en HPLC? Depende mucho. No es lo mismo órganos fosforados en agua, en sedimentos y en tejidos. ¿Por qué? Porque tus matrices son diferentes, ¿no? Entonces, hay que buscar en la literatura cuál es la mejor opción para cada una de tus matrices. Y que esas coincidan con la columna con la que vas a hacer el análisis de organofosforados y con tu detección, tu sistema de detección. Dice, ¿qué tipo de columna se recomienda para el análisis de monoglicéridos? Ok, los ácidos grasos generalmente, por ejemplo, las columnas más utilizadas son las columnas de C18, pero estas que tienen cadenas de C8, C18, sí, las de C18 generalmente sí puedes hacer una separación de ácidos grasos, pero no va a ser tu mejor separación, ¿no? Entonces, siempre, ahorita
en específico, la columna no te la tengo, pero lo que sí sé, precisamente porque estoy trabajando en un proyecto con ácidos grasos, hay columnas específicas, no es la misma que una C18. Esto depende del grado de ácidos grasos que tengas. Además que hay que tener mucho cuidado porque los ácidos grasos tienden a tapar mucho, si no haces una buena dilución, una buena preparación de la muestra, tienden a tapar mucho tu equipo y tus columnas. Entonces hay que tener mucha precaución haciendo cuando haces ácidos grasos. Te digo, ahorita no me acuerdo porque estoy pensando en columnas de varios distribuidores, entonces, pero generalmente los distribuidores en sus páginas vienen con mucha información, sobre todo los ácidos grasos es algo que se analiza frecuentemente, entonces, de verdad, generalmente son un poco más caras que las C18, pero las columnas, pero no debería haber ningún problema en determinar qué columna puedes utilizar para tus ácidos grasos. Sí, la presentación se las van a mandar, el link de la presentación se los van a mandar, igual así como una encuesta, a ver qué les pareció el webinar. Me dicen, dice, con respecto al HPLC, ¿qué tanto influye la desgasificación de solventes tanto en el mantenimiento del equipo como en la reproducibilidad de tus lecturas? Ok, aquí influye bastante. Ahorita pero depende también mucho de tus solventes. La mayor parte de los equipos actuales incluyen un desgasificador interno que sí te sirve, te ayuda mucho. Pero, por ejemplo, en el caso, si tienes una mezcla de agua-metanol, de preferencia hay que desgasificar y hay que filtrar, además de, antes de ponerlo siquiera en el HPLC. ¿Por qué? Porque inclusive con el desgasificador interno, esta mezcla genera muchas burbujas. Y eso te puede cambiar tus tiempos de retención de tus analitos. En el mejor de los casos solo te los cambian, en el peor de los casos pues te están metiendo aire en la columna, que es algo que no debes suceder, ¿no? Porque baja el rendimiento, la resolución de tu columna. ¿Cómo podría destapar una columna de HPLC? Esta me gustó mucho. Ok, ¿por qué? Ahora sí que, porque a mí me pasó muchas veces, ¿no? Y es algo que seguido pasa porque uno no está bien enterado de lo que tienes en tu muestra, y generalmente por eso se tapan las columnas. Entonces, lo principal es qué tanto determinar que sí es tu columna y que el tapón no es solamente en la columna, sino, o sea, más bien, se pudo haber tapado también algún lugar en el equipo. Si ya sabes que es tu columna, ¿cómo haces esto? Quita la columna y pones, conecta la entrada y la salida, si tienes lo que se conoce como un tiempo muerto, nada más para que pasen. Si la presión está muy alta, quiere decir que el taponamiento también está en tu equipo, no solo en tu columna. Dos, ¿con qué le corriste? ¿Qué le metiste? Si le metiste ácidos grasos, ¿en qué se disuelven? ¿No? Entonces, si le metiste sales, lo más común, o bueno, lo que se me ocurre que puede ser más común, es que hayas metido fosfatos y que luego le metiste algún orgánico y las sales de tu buffer
colapsan y tapan la columna. Si son fosfatos, es con agua, pásale agua lo más que puedas. Si la puedes calentar mejor, en algún momento en lo que hice literal, agarrar una parrilla, ponerla sobre el bote de solvente con agua calientita para que le pase la columna, ¿no? Pero depende mucho de con qué tapaste tu columna. No es lo mismo para ácidos grasos que para buffers o sales de buffers, que para pesticidas, que para plásticos, no es lo mismo. Entonces, tienes que ver con qué la tapé y en qué se disuelve lo que sea que le haya metido a la columna e intentar destaparla. Hay un método general para destaparlas, pero depende de tu columna si lo aguanta o no. Y en este método lo que haces es pasarle ahora sí que todos los solventes que tengas en diferentes gradientes de polaridades para que todo lo que se pudo haber pegado se salga de la columna. ¿Con base en qué selecciono la fase móvil? Primero que nada, en tu columna. ¿Tu columna aguanta la fase móvil? Ya que tienes determinada tu columna. Yo, por ejemplo, para hacer un método HPLC o GC, primero que nada es qué quiero investigar, o sea, cuál es mi analito de interés y con qué columna se separa. Okay. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué solvente voy a utilizar? Bueno, el solvente tiene que ser tanto para mi analito de interés como para mi columna. O sea, lo tiene que aguantar el analito de interés y lo tiene que aguantar la columna. Entonces, la fase, tengo que tomar en consideración las dos cosas. Dice, ¿en qué dirección podemos usar un emulador de ChemStation o MassHunter para capacitación? Ok, emulador de ChemStation o MassHunter. Déjame ver. No creo que haya emuladores como tal. Lo que hacen los distribuidores es hacerte videos o webinars, de hecho. ¿Por qué? Porque ellos te venden las licencias y las licencias son para un número determinado de equipos, ¿no? Entonces, no sé, si tú tienes un equipo con ChemStation o MassHunter, depende de la versión también, o sea, hay versiones en las que literal, si tienes los discos, los puedes instalar en más de una computadora, pero de ciertos años para acá ya se han puesto más restrictivos todos los distribuidores. Entonces, realmente cuando uno adquiere un equipo, compra una licencia para, no sé, 1, 2 o 3 equipos. Entonces, pues sí, ahora sí que los distribuidores no ejercen, no liberan lo que son emuladores, ¿no? Lo que sí es cierto y que mucha gente no sabe es que hay otros softwares, además de los distribuidores, que son open source, tanto para poder tanto controlar equipos, no todos los equipos, depende del software, como para hacer análisis. Por ejemplo, ahorita que me estás hablando del MassHunter, de masas. Lo que ocupas ahí, generalmente lo que hacen ahí es transformar el archivo de datos a una extensión de, si no mal recuerdo, es .cdfi, y ya con ese archivo, ese archivo lo puede leer otro software open source, sí los hay. La verdad, para análisis de datos sí te lo recomiendo, yo lo he hecho, pero para controlar equipos que digas, es que no quiero la licencia de mi distribuidor porque está muy cara, eso no te lo recomiendo. ¿Por qué? Y utilizo este software open source para controlar mi equipo. Generalmente no funciona, ¿no? Pero para hacer prácticas de lo que quieres, de hacer análisis de datos, sí existen, hay varios.
sé que hay varios, no me acuerdo, la verdad te la debo, los nombres de los programas. Hay open source y hay también que pagas, que generalmente son más baratos que los oficiales de los distribuidores, y pues ya depende qué tanto te quieres arriesgar, ¿no? Oh Dios, hay muchas preguntas. Ok, para muestras con alcoholes, ¿qué tipo de columnas para GC? Capilares. Creo que está en la tablita que les puse de los tipos de columnas más utilizadas para alcoholes. No, los tipos de fases estacionarias más utilizadas para gases. Y creo que si vienen alcoholes ahí, y entonces ese tipo de columnas te puede ayudar. Si no me recuerdo. Dice, ¿cómo puedo identificar qué compuestos pueden ser detectados en HPLC y GC? Ok. Literatura. Vilmente literatura. Si es algo, generalmente lo biológico, o sea, enzimas, proteínas, cosas termolábiles, cosas que se desnaturalizan en general, con la temperatura, no las puedes ver porque para cuando llegan a la columna ya no existen, ¿no? Ya se degradaron, se desnaturalizaron, todo, ¿no? Porque utilizas, como vimos en la parte de GC, en las columnas aguantan hasta 300 grados centígrados. De las de GC. Las de HPLC generalmente no aguantan más de 80 grados centígrados. Dice, ¿qué puede ser para que un componente se separe cuando éste sale en el mismo tiempo de retención que otro? Ok. Depende. ¿Por qué? Ve las estructuras químicas de los dos componentes. Si son muy parecidas, hay una gran posibilidad de que no las puedas separar. ¿A qué me refiero? O quizá no las puedas separar con tu columna, ¿no? Si son isómeros, seguramente vas a tener, o sea, no sé, hay casos en los que no lo puedes separar, ¿no? Necesitas otro tipo de técnicas, o otra cosa es hacer diferentes extracciones. Lo que puedes hacer ahí es tu extracto, hacer diferentes, como se dice, un proceso diferente de extracción o de separación antes siquiera de llegar al cromatógrafo y ver si esos dos componentes, si no son parecidos en estructura química, los puedes quitar desde un principio. Y entonces, no sé, si tienes una muestra, un extracto, pues al final tienes, no sé, de un extracto sacas dos muestras, uno con componentes polares y otro con componentes no polares, y eso los inyectas, ¿no? Eso podría ser otra cosa, pero si se parecen, si son muy parecidos los compuestos en estructura química, pues déjame decirte que a veces no se puede. Te digo porque a mí me pasó, ¿no? O sea, hay compuestos que son de la misma familia, que son casi igualitos, solo cambia uno y a veces un grupo funcional o algo muy pequeñito y no se puede separar. ¿Qué columna es más apta en cromatografía de gases referente? Entre más largas mejor, a las cortas, hablando de tamaño. ¿En cuál obtengo mejor resolución al ver los picos? Ok, la resolución, si te acuerdas, vimos la fórmula, no depende solo del tamaño y la longitud de la columna. Generalmente se cree que entre más larga te da una mejor resolución, pero, con un gran asterisco de pero, esto depende mucho de la fase estacionaria. Y, sí, de la fase estacionaria. Sí. ¿Por qué? Porque entre más larga, en teoría, tiene mayor número de platos teóricos, entonces te da una mejor eficiencia en tu separación. Pero también depende mucho de
de qué fase estacionaria estés hablando. A veces el problema no es tanto las dimensiones de la columna, sino la química, o sea, las propiedades físicas de la columna, sino más bien las propiedades químicas, o sea, la fase estacionaria de la columna. O sea, yo puedo tener dos columnas de diferentes dimensiones y yo puedo lograr cromatogramas parecidos si la fase estacionaria es la misma, pero si su fase estacionaria es diferente, no hay manera, ni dimensiones, que me dé exactamente la misma separación, ¿no? ¿Cuáles son los estándares internos? Son los más utilizados en análisis de pesticidas. Los pesticidas, de verdad, hay muchos tipos, miles. O sea, hay métodos cromatográficos tanto de masas y de HPLC y gases que te determinan dije miles, cientos, bueno, también, pero que te determinan lo máximo que he visto son 200, 250 tipos de pesticidas en una misma, ahora sí que muestra, ¿no? Que te determina el equipo y el software. Entonces, depende mucho de qué, y me perdonarán porque les digo, es que depende y depende, pues que sí, depende del analito. ¿Qué pesticidas, no sé, qué producto estás produciendo? ¿Qué pesticidas son los que esperas encontrar? Que eso pues son los que le echaste generalmente, y generalmente pues tendrías que tener estándares de esos o de algunos similares, no sé, de los que utilizan los campos aledaños, ¿no? A tu región, porque igual y también el agua, el suelo se pasa y lo podrías tener. Ligninas en HPLC, sí, no la tengo en este momento. De ligninas, ¿existe alguna metodología para HPLC? Sí he escuchado que lo hacen, no me sé el método en este momento para esto. Para métodos específicos, si quieren, Google Scholar es su amigo, pero si no les salen cosas, ocupan más ayuda para hacer todas estas determinaciones, me pueden escribir con la aplicación en específico con la que quieren que les ayude. Yo creo que va a ser más fácil, ¿no? Porque como les dije durante toda la presentación, depende mucho de cada uno de los procedimientos que hagas, tanto de producción, extracción, preparación de muestra, todos estos antes siquiera de llegar al HPLC. Entonces, yo creo que va a ser más fácil que hagamos eso. ¿Cuál parámetro, me preguntan, en cromatografía de gases? Dice, como split, temperatura, flujo, se tiene que modificar para tener una mejor separación de los picos. Ok, eso no lo dije ahorita porque creo que ya era suficientemente larga la presentación, pero vamos a tener próximamente webinars específicos para los parámetros de las columnas de gases y de líquidos. Ahora sí, como respuesta general, te puedo decir que las tres que me dijiste, tanto el split, la temperatura y el flujo, los puedes modificar para tener una mejor separación de los picos. La recomendación aquí, ¿qué es lo que te interesa? ¿No? Por ejemplo, si tienes tus componentes los tienes en muy bajas concentraciones y no quieres perder ni la más mínima cantidad de compuesto, entonces no hagas un split. ¿Por qué? Porque vas a perder compuesto. Pero si tienes mucha muestra, entonces sí puedes hacer split. Quizá en realidad tu separación de picos necesita un gradiente de temperatura o un cambio de flujo. Ahí ya depende mucho de las condiciones, tus condiciones. ¿Dónde puedo consultar esta información? Oh, espérame. ¿Dónde puedo consultar esta información? Ok.
Google tiene una parte que es para, aquí necesitamos, mucho de la información científica está en inglés, entonces tienen que limar sus habilidades de inglés. Pero por ejemplo, Google Scholar, ahí tú buscas y te da, es un repertorio de búsqueda de artículos científicos. Generalmente les digo, pueden buscar información en, muchas de las cosas ya están hechas, no todas, pero por ejemplo en alimentos, fármacos, cosas muy comunes, vitaminas, determinación de nutrientes, cosas así, es algo que se hace todos los días, entonces hay muchos métodos ya establecidos. Puedes irte las normas, la USP, la British, lo puedes entrar y ahí te dicen los métodos estándares que ocupas para hacerla. 27. Igual me gustaría saber si existe un emulador. Dicen, para lo demás, Hunter y TempStation. Es que mira, sí hay emuladores, sí existen, pero los tienen sus distribuidores, los distribuidores, y generalmente se los dan a sus ingenieros de servicio. Y no los liberan al público en general. ¿Cómo puedo identificar qué compuestos pueden ser detectados en HPLC y GC? Búsqueda de información. Búsqueda de información, literal, tu compuesto y qué técnica piensas utilizar. Déjame ver si puedo entrar en internet aquí. Dice, si mi muestra tiene 3 componentes que absorben a 200, 280 y 300 nanómetros, si tengo un detector PA, puedo usar el rango abierto de 200 a 300 nanómetros o programar que lea una longitud donde específica para cada componente, tomando en cuenta que los 3 componentes tienen diferentes tiempos de retención. Aquí depende mucho del software y hardware que tengas. Esta ya es una pregunta muy específica. ¿Por qué? Porque son las capacidades de tu hardware, ¿no? Y de tu software. Hay hardware que te permiten hacer análisis con hasta 5, 6 o más longitudes de onda al mismo tiempo. Hay hardware y softwares que no, que solo te permiten una. Entonces ya depende mucho del modelo que tengas de equipo. En un cromatógrafo de líquidos que teníamos se usaba solo nitrógeno como gas y aguas carbonatadas y solo se usaba para determinar cloruros. En una muestra que se inyectaban 10 microlitros y se ocupaban los sellos, se caía la presión desgraciadamente, ya no sirve, pero ¿qué podemos hacer para que no pase? Aparte de ser lavados con agua. Un cromatógrafo de líquidos que teníamos con nitrógeno. Supongo que tu detector era un LCD. Aquí depende de tu detección. Esta está muy específica. Si quieres, mándame un mail directamente y lo podemos ver más detalladamente. Porque, ok, entiendo que se te tapaba el equipo. Pero no entendí bien la situación. Entonces mejor si me la puedes describir por un mail y me lo mandas y ya te puedo ayudar con eso. Los picos fantasma aparecen en columnas empacadas. Okay, bueno, en columnas capilares generalmente son cosas que se quedan retenidas, ¿no? En empacadas pues también, pero a diferencia de las capilares, las empacadas no las puedes cortar. Lo que yo te diría es hacer un burnout o limpieza de tu columna de tal manera que no, burnout es subirle la temperatura y mantenerla ahí
hacer un gradiente de temperatura hasta, que será unos 20 grados debajo de su temperatura máxima y dejarla ahí unas 2 o 3 horas para que se salga todo lo que pudiera haberse quedado pegado en tu columna. ¿Cuál es la diferencia en usar helio o nitrógeno como gas portador? Puede afectar en análisis cuantitativos. La diferencia básicamente es, el helio te permite tener generalmente te permite tener una mejor separación de tus picos. El problema es que es más caro. Y te permite tener tiempos de corrida y de análisis mucho más cortos, ¿no? Espérenme tantito, aquí estoy en el chat, aquí hay personas que están en la zona de preguntas. Voy a ver lo de las preguntas acá. Al caso de Elvina. Ok, una pregunta que no me había aparecido en el chat y que creo que es importante es, trabajando con HPLC, con una columna quiral, he observado que el pH de la muestra es importante para poder ver la mezcla racémica. ¿Es común que esto pase? Sí, en HPLC el pH de los solventes es bastante importante, el pH del sistema. Eso te puede ayudar mucho a hacer una mejor separación de picos o no. Es un parámetro que de hecho no se toma en cuenta en gases. Luego, ok, bueno, todavía me faltan muchas preguntas más. Creo que aquí lo vamos a dejar. Les voy a responder por correo si me dan, o si es una duda en específico, me pueden mandar un mail y con mucho gusto les ayudo en el programa de cromatografía que tengan. Déjenles pongo, a ver, un momento. Ajá, aquí lo puedes escribir. Les pongo en el chat mi correo. También estaba ahí. Serna. Y nada más dilo si quieres por si alguien no lo ve ahí. Mi correo es dserna@analitec.com. Hola Patricia, creo que te contesté al principio, de lo de las ligninas, no sé si me escuchaste. Sí que mi respuesta fue la siguiente: sé que sí se hacen en HPLC, yo no estoy familiarizada con el método de ligninas. ¿Dónde puedes consultar esta información? Mándame un correo de recordatorio, por favor, y te ayudo si quieres hacer la búsqueda de información para el método de ligninas del cual estás interesada. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho si tienen más dudas me pueden escribir, por favor, por correo. Y creo que pues por ahorita es todo. Muchísimas gracias.